Miguel de Cervantes, una vida literaria. Nació Miguel de Cervantes en la ciudad de Alcalá de Henares en 1547, hijo de un cirujano de origen cordobés y de una campesina acomodada. Miguel pasaría sus primeros 5 años de vida en una casa que aún se conserva en su ciudad natal. Estamos en la casa natal de Cervantes. Esta casa fue donde nació Miguel de Cervantes, era la casa de su abuelo. El abuelo fue abogado y ganó un pleito con el duque del Infantado. A cambio de este pleito le dieron muchísimo dinero, entonces se vino aquí a Alcalá de Henares, compró esta casa donde estamos ahora mismo, la casa de al lado y la casa de enfrente. El abuelo de Cervantes se fue a Córdoba y se quedó nada más el padre de Cervantes aquí en la casa. Entonces el padre de Cervantes era cirujano sangrador, era una especie de barbero ATS, era el que sacaba muelas, ponía sanguijuelas, le pagaban tarde, mal y nunca a este señor, entonces no podía hacer frente a los gastos que había en esta casa. Tuvo que vender la casa y irse a Valladolid. Por eso Cervantes nada más estuvo aquí hasta la edad de 4 años. Esta casa está hecho museo desde los años 50, porque un señor que se llama Luis Estrada Marín es un investigador histórico y descubrió un papel de compra-venta firmado por el padre de Cervantes. Y a partir de esa época fue cuando el ayuntamiento de aquí de Alcalá de Henares compra esta casa, expropia a los vecinos que había, esta era una casa de vecinos, y se hace museo. Esto está abierto como museo en el año 1956, basándose siempre en cómo era una casa rica de la época. Hay 3 culturas entremezcladas en esta casa. Está la cultura judía, que era la cultura del dinero, por eso es una casa rica. La cultura cristiana, toda la gente que vivía en esta casa eran cristianos. Y la cultura musulmana. En diferentes salas de esta casa se ve la influencia musulmana que había. Aunque evidentemente no podemos saber cómo era en realidad la casa de los Cervantes, la reconstrucción permite intuir cómo podría ser la vida en su interior. Esta es una de las salas donde se ve la influencia musulmana que había. Las mujeres, nada más podían entrar en esta sala las mujeres. Se sentaban en cojines que hay en el estrado. El estrado era una plataforma de madera recubierta con una alfombra. Se sentaban las mujeres como los moros, sentadas con las piernas cruzadas. Aquí era donde las mujeres leían, escuchaban música. Allí hay un atril donde ponían los libros. Las mujeres de esta casa eran gente rica de la época y sabían leer, la gente que había aquí. Es un vargueño, es un mueble característico de la época. Está todo lleno de cajones y con llaves. Allí era donde guardaban los documentos y el dinero. Tiene asas porque se transportaba a todos los sitios donde se iban. Aquí vemos un arcón, que era donde guardaban también la ropa, con un niño Jesús, con 2 faroles y un espejo al fondo. Cervantes estuvo aquí, como he dicho antes, hasta la edad de 4 añitos. Dormía en la cuna, que se ve al fondo. Vemos también al lado de la cuna un brasero. Era el medio de calefacción que había en la época. Luego vemos una cama, tiene dosel. El dosel ponían cortinas muy gruesas en el invierno porque no había cristal. El cristal apareció a finales del siglo XVIII, entonces en el invierno tenían que poner cortinas muy gruesas para aislar del frío y en el verano ponían cortinas muy finas para que los mosquitos y los bichos no entraran dentro. Pero poco tiempo pasaron los Cervantes en Alcalá. Pronto viajaron a Valladolid, donde las cosas no les fueron mejor e incluso el padre, Rodrigo Cervantes, fue encarcelado por deudas algún tiempo. Finalmente, y tras un posible paso por Andalucía, donde los Cervantes tenían parientes, se instalaron en Madrid. Allí, Miguel estudió con el humanista López de Hoyos y escribiría sus primeros versos, pero una reyerta cerca de Palacio le obligó a huir para no ser castigado a la pérdida de una mano. Sirvió a un cardenal en Roma, pero pronto sintió el llamado de las armas y participó heroicamente en la batalla de Lepanto.
En su viaje de regreso a España fue capturado por los infieles y pasó más de 5 años cautivo en Argel. Su familia consiguió reunir algo de dinero y, junto a lo aportado por los religiosos, fue finalmente liberado en 1580. Ya en España, Cervantes solicitó el reconocimiento a su mérito con algún cargo. Sin embargo, solo obtuvo el de recaudador, que no le trajo sino más problemas, incluyendo nuevas pérdidas de libertad, pues fue encarcelado varias veces. Sus últimos años, aunque pobre, los pasó relativamente tranquilo en Madrid, escribiendo la mayoría de sus obras. Cervantes vivió cerca del Corral del Príncipe, actual Teatro Español, en diferentes casas en torno a la actual calle de Cervantes. Participó de los ambientes literarios del momento y recibió también las críticas hacia su obra y persona por parte de otros escritores, de quienes se defendió con su habitual ingenio. No en vano, cerca de Cervantes vivían otros autores importantísimos como don Francisco de Quevedo o don Luis de Góngora, y también Lope de Vega, con quien Cervantes mantenía claras diferencias literarias que continuamente manifestará en sus obras. Pero a pesar del éxito del Quijote y de publicar en sus últimos años la mayoría de sus obras, Cervantes murió en 1616 sin conseguir la ansiada tranquilidad económica. Fue enterrado en la cercana iglesia de la Orden Trinitaria como hermano que era de la Orden Tercera de San Francisco. Aunque hoy no se sabe cuál es su tumba, el mundo entero admira su inmensa obra.